historia es una de las materias más complicadas de impartir, y nosotros como docentes en formación nos damos cuenta de esto en nuestras prácticas. Hoy logramos observar que no es algo fácil, que los docentes titulares pueden hacer. Y es aquí donde entra la pregunta: ¿existe alguna solución para que los alumnos les guste la historia? O mejor aún, ¿qué puedo hacer yo, docente, para lograr que mis alumnos tengan interés en la clase de historia? Para eso es este curso, Conciencia Histórica. Hoy, este curso tiene como propósito que los estudiantes normalistas desarrollen sus capacidades para pensar históricamente, de tal manera que construyan una postura crítica frente a la realidad social, en lo local, nacional e internacional, reconociéndose en la historia de nuestro país y a la vez como parte de la historia de la región latinoamericana. Hoy se pone énfasis en el proceso de construcción de la conciencia histórica, es decir, en la capacidad de futuros docentes para entender la historicidad del presente y sus posibilidades de transformación desde las interacciones, subjetividades emocionales y sentidos en los acontecimientos del pasado que nos han conformado como sociedad y como personas. Se recupera la memoria social, una actividad subjetiva que realiza el presente, que nos ayuda a resignificar hechos pasados, así como comprender lo que ahora somos, el futuro posible que deseamos alcanzar. Dicho esto, comenzamos. Ahora tenemos esta pequeña presentación que se trató el curso de Conciencia Histórica, y pues primero quiero comenzar por ¿qué es conciencia histórica? La conciencia histórica es el recurso sociocognitivo que posibilita a las y los estudiantes de comprender a partir de sus conocimientos y de la reflexión del pasado. Bueno, ya que conocemos un poco de lo que se trata en sí la ciencia histórica, pasamos a ver estas pequeñas diapositivas y empezamos con quién soy yo. Bueno, me presento, mi nombre es Axel Ricardo Guerrero Montañez. Actualmente estudio en la licenciatura de Enseñanza y Aprendizaje en Telesecundaria en la Escuela Normal Superior Federal de Aguascalientes. Bueno, aquí como podemos ver en la siguiente diapositiva tenemos nuestras 3 unidades. ¿De qué se trata la primera unidad? La primera unidad se llama ¿Qué historia enseñar? Historia formativa. Bueno, aquí como un pequeño resumen es ¿qué historia enseñar? De la unidad 1. Pues en esta unidad los estudiantes normalistas se acercan un poco más a lo que se maneja la didáctica en la historia, el checar, el revisar, el analizar los planes y programas vigentes de ese año de telesecundaria, pues para que nosotros en nuestras prácticas podamos aplicar esos conocimientos y pues tener un mejor conocimiento y análisis de estos programas. Aquí tenemos la unidad número 2, que es empatía histórica. Se pretende que el profesor de telesecundaria en formación diseñe y ponga en práctica algunas estrategias que le permitan gestionar el ambiente de aprendizaje. ¿Esto qué quiere decir? Pues que aquí nosotros vemos, después de un análisis, después de realizar un diagnóstico con nuestros alumnos, ver cuáles son esas áreas de oportunidad que tenemos para nosotros dar una clase que sea interesante para los niños, que capte la atención y pues simplemente pues tenga los suficientes recursos para que los alumnos logren el aprendizaje esperado. Tenemos nuestra tercera unidad, que es transposición didáctica. Bueno, aquí yo quiero hacer un gran énfasis, ya que pues aquí es un tema que me interesó mucho durante las clases. ¿Qué es la transposición didáctica? Es adecuar una secuencia o una actividad que viene en el plan de estudios, bueno, no una actividad, el tema que tiene de plan de estudios, y acoplarlo a la situación en la que está la telesecundaria. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, tal vez contar alguna historia, o esa historia que tenemos en el libro, tratar de emparejarla a la vida cotidiana de los alumnos, o hacerla más didáctica, por ejemplo, ponerlos a dibujar, a colorear,
que ellos lean. En mi caso, durante mis prácticas docentes, tuve la oportunidad de practicar con esta materia y lo que yo hacía era aplicar la lectura robada, ya que mis alumnos tenían mucho gusto por la lectura. Entonces esto me ayudaba demasiado a la lectura robada, ya que todos estaban al pendiente de a qué horas les tocaba para leer y ponían atención. Al final ponía un pequeño cuestionario o alguna actividad en Kahoot, etcétera, un pequeño examen en Kahoot, en Genially, etcétera, en diversas plataformas digitales. Y ahí yo me daba cuenta que estaba sirviendo lo que yo estaba haciendo y lo que les estaba poniendo, ya que pues los aprendizajes esperados se estaban logrando y todo el objetivo era encaminado hacia que los chicos aprendieran y tuvieran el suficiente interés hacia la materia de historia. Y bueno, aquí continuando, ahora ya tenemos aquí cómo se va a evaluar. ¿Y cómo se va a evaluar? Con las siguientes actividades. En la unidad 1 tenemos ¿quién soy? Esta actividad fue para nosotros entender un poco lo que es la historia, el cómo se maneja y el qué es la historia en sí. Después tenemos bases para pensar la enseñanza de una disciplina. ¿Okay? Mecanismos motivadores de enseñanza, o sea, si se fijan, funciones sociales de la historia, configuración epistémica de la pedagogía y conocimiento del conocimiento. Todas las materias van encaminadas a cómo vamos a trabajar con nuestros alumnos, dependiendo del análisis y dependiendo mucho de cómo se trabaja con ellos, la forma en que viven, porque dependen muchísimas cosas, el cómo vas a tú impartir la clase. La forma de ser de los alumnos es muy importante para poder nosotros impartir nuestra clase. En la unidad 2 tenemos modelización de la enseñanza, desarrollo cognitivo, aprendizaje y enseñanza de la historia. Después tenemos motivación para la enseñanza de la historia en el siglo XXI. Esto es muy importante, ya que la historia no se enseñaba igual como el siglo pasado a como hoy la enseñamos. Ha ido cambiando y conforme ha ido evolucionando ha sido mejor, y todo ha sido con el propósito de que el alumno capte mejor los conocimientos, la información y se logren los aprendizajes. Y pues por último tenemos a nuestra unidad 3. Aquí en nuestra unidad 3 tomamos en cuenta lo que ya mencionaba antes y lo que a mí fue el tema que más me interesó, que es la transposición didáctica. Después tenemos un acróstico. Aquí completamos un poco lo que tenemos de todas las materias, de todos los temas que vimos durante nuestro curso. Y pues los fuimos juntando, fuimos analizando y haciendo un análisis y una conclusión un poco más completa de lo que se vio, y tratando de buscar pues ese punto clave que tenemos, y pues viendo si realmente cumplimos con las competencias necesarias para pasar el curso. Y bueno, pues ya después aquí tenemos los recursos de la unidad. Si se fijan, tenemos unidad 1, unidad 2 y unidad 3. Y aquí pues se puede checar cuáles fueron las fuentes que se utilizaron durante todas las actividades de nuestro curso. Aquí tenemos las de la número 1. Después pasamos a la número 2. Y pues por lo consecuente pues pasamos también a la número 3. Y pues esta materia tenía 4 horas a la semana. Nosotros, en el caso, yo estoy en el grupo de cuarto B. Nuestro caso se impartía los días miércoles y jueves, teniendo lugar de 9:40 a 11:20 los miércoles y los jueves de 8 de la mañana a 9:40. Y pues esto sería todo de mi parte. Espero que haya quedado un poco claro de lo que se trató este curso, de lo que nos ayudó. En lo personal, fue de gran ayuda, porque me basé demasiado en lo que tenía que hacer en la materia de historia. Tuve la oportunidad de aplicarla 2 veces, o sea, fueron 4 semanas que apliqué historia,
y la verdad 4 semanas que me sentí cómodo y que mi maestra titular me felicitó porque encontré la forma en que a mis alumnos les llamara la atención la historia, ya que a ellos no era algo que les llamara la atención al 100%. Pues esto sería todo, muchas gracias, sigamos estudiando.